yo pondría en un plato blanco. El tuyo no tengo foto. La está mirando, Que no sé cómo empezar. Empieza cuando quieras. Hola, mi nombre es David y mi país de origen es tal. Yo aviso como... Ya está, puedes empezar. Ah, ya está. Hola, soy David Guanipa y mi país de origen es Venezuela. Y hoy vengo a presentar un platillo típico que es de mi país, que serían los pequeños, que son unos bastoncitos o deditos de queso que se hacen a base de harina, azúcar, sal y agua y 2 huevos. Y se preparan en aceite caliente por unos 5 minutos y es un plato perfecto que se puede consumir como aperitivo o en reuniones familiares o fiestas con amigos. No, eso no. Vale, eso se da la vuelta. ¡Bien! Vale, siguiente. Caramelizado, sazo. Caramelizado, sazo. Hola, me llamo Andrea y os traigo hoy aquí un plato típico de Francia, le Gers, y sobre todo en las épocas de la Candelaria. Es una mezcla de harina con un poco de leche, un poco de huevos y un poquito de amor. Y mucho después de eso lo freímos un poquito en la sartén. Y creamos una crepe, tanto salada como dulce, lo que prefiramos cada uno. Mi nombre es Ana Paula y hoy les presentaré un plato típico de Perú, de mi país, se llama chaufa. Está hecho de arroz, frankfurt, huevo, cebollín, pollo, jengibre y sillao, y sal y ajos. Lo escogí porque casi siempre lo hacemos en casa y pues en mi país también lo comíamos. Y mi madre fue la que me enseñó a preparar. Muy bien, perfecto. Muy bien. ¿Ya hay foto profesional de aquí? Con esto te digo, Muy bien. Vale, soc la Gisela i jo he fet torrijas que són, el seu origen és d'aquí a Espanya i estan fetes del pa del dia anterior i estan fregides amb ou, llet i després porten també un toc de canela i mel per sobre i aquest és el meu plat. Vale, super. Per intimidada. Vale, com vulguis, parla. Vale. Soc la Gisela i jo he fet unes torrijas que són originals d'aquí a Espanya, el seu origen és d'aquí a Espanya i es mengen normalment a Setmana Santa, estan fetes del pa del dia anterior perquè estiguin més dures i després estic mirant, Gisela, pero no pases. És que nada, sí, estic mirant. ¿El que necesites? ¿Qué necesites? ¿Está más puro? Porque estaban en la nevera. Ya, ¿por qué coño lo ponen en la nevera? Pero no va el violel. Sí, va el violel. Vale, cuando que... Hola, soy Marlos, soy de Filipinas.
Este es mi plato que lo comemos mucho en casa, que es fácil de hacer. Es plátano envuelto con un poco de azúcar moreno y canela, con chocolate por encima y azúcar glass. Muy bien. Gracias. Ya, Tommy, esto. yo quiero probar eso, ¿eh? Vale, Pruébalo. perdón. Intentamos calentar la Nutella para que sea muy líquida. ¿Dónde? ¿Las has probado? Ah, no. No puedes. Yo quiero probarla. ¿Puedo probar una? Pero una fea. Esta. ¿No? Sí, que está bien. Vale, cuando quieras. Vale. Hola, me llamo Sol. He hecho empanadas argentinas porque mi familia es de allí y siempre las comemos. Y llevan carne, cebolla, patata, zanahoria, olivas y pasas. Y corten. Perfecto, perfecto. ¿Ya? De la noche a la María preguntándole qué tiene que hacer en el trabajo que se tenía que enviar el miércoles pasado. Hola, em dic Llorel. Es presento el meu plat. Es diu sarmale, és un plat romanès que és rollito de carn fet amb una mescla de carn de porc i carn de vedella amb arròs, pastanaga i tomàquet fregit. Es serveix amb kefir i un xile. És un plat navideño i té molts aromes amargs, el xile i el iogurt dan sabors diferents i ja està, ja. Molt bé. Yo también cogería esto. Bună ziua, mă numesc Viorel. Astăzi o să vă prezint un plat tradițional românesc. Se numește sarmale. Se face cu carne de vacă și carne de porc. Se folosește viță de vie, un pic de orez, roșii și morcov. Platul se mănâncă cu smântână și un chile. Și asta. Molt bé. ¡Hola! ¡Hala, qué guay! Al Marlon, tú, faca, no por... Va, voy a ayudar. Vale, podem posar... Vale, unes virguilles de queso. Para la decoración, digo. ¿Has partido los pequeños? Ese aceite se estaba quemando ya, ¿eh? Es normal, Va, ¿cuál es? Mira, yo, bueno, tú haces una cosa y yo otra. Es que no tenemos más tortitas, María. Estaría montar, pero entonces recargas a... Y si te traigo una chaquetilla, te la tengo arriba. Casi un poco de la improvisación. Clases, no frutos. Ay, hago sombra. Ahí, ¿no? Vale, más desde arriba. Ahora sí que hace sombra. Es que lo máximo. Yo también Pero no va el Viorel. Sí, va el Viorel.